La recesión. Para muchos, la peor de las catástrofes. Para otros, es una gran oportunidad. Desde que llegó la pandemia en 2020 nos han dicho que el mundo se acabaría, que más nunca en Estados Unidos disfrutaríamos de tanta prosperidad, y que nunca jamás nos recuperaríamos en la economía. La amenaza de recesión nos mantiene en pánico y la podemos ver con terror, como si fuera el fin de los tiempos. Otros, parecieran estar convencidos de todo lo contrario, de que más bien es una ventana para hacer las mejores inversiones y que la crisis no será tan difícil como dicen. ¿Es la recesión el apocalipsis? ¿O es simplemente un cuento para asustarnos? ¿Serán falsos los pronósticos acerca de este fenómeno económico? Si invertimos sabiamente durante la recesión, ¿entonces estaríamos aprovechando una grandiosa oportunidad para hacernos prósperos? Quédate viendo este video para descubrir qué dicen los expertos acerca de la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, y todo lo que necesitas saber sobre ella. La palabra recesión genera miedo por todo el mundo de las finanzas. El año 2008 dejó al descubierto cómo es una gran recesión, pero por suerte, Estados Unidos se mantuvo en gran medida alejado de una gran catástrofe. Esta suerte acabó por agotarse con el cisne negro que representó la pandemia de 2020, el cual derribó todos los mercados, sembró el pánico y la preocupación, mientras las personas buscaban una forma en la que sus empresas se mantuvieran a flote. Sin embargo, parece que todo se ha recuperado con una gran rapidez, y nunca antes Estados Unidos había disfrutado de tiempos tan prósperos, acompañados de rendimientos legendarios en las inversiones. Pero todavía se experimentan algunos momentos difíciles en las economías del extranjero. Puede que ahora los inversionistas de poca visión entren en pánico, pero durante los últimos 12 años, los que tuvieron la inteligencia de invertir en el exitoso torbellino que fue el S&P 500, tienen los vientos a su favor. Al fin y al cabo, todas esas grandísimas ganancias hicieron que muchas personas se relajaran, dejaron de ser cuidadosas y decidieron invertir en acciones de forma exagerada, con un 357% de rentabilidad. Esto es algo que no tiene antecedentes ni comparación en una economía tan mixta como la de Estados Unidos. Pero de repente, incluso Goldman Sachs y JP Morgan están encontrando problemas en el paraíso de las inversiones. Y estos mercados, que antes no fallaban, parecen cada vez alejarse más de nuestro alcance. ¿Pero qué ha ocurrido? Lo que ocurrió fue un cambio radical de paradigma liderado por la política, que explotó en los mercados tradicionales como la pólvora y parece que los días de las grandiosas ganancias se han acabado. El mercado no ha sufrido muchas caídas en los últimos años, solo en el S&P ha habido 3 caídas superiores al 15% desde 2010. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el pánico, los inversionistas expertos observan que estas caídas son seguidas rápidamente por una recuperación del mercado, hasta alcanzar nuevas ganancias históricas. Entonces, si este último retroceso ni siquiera parece ser tan preocupante, ¿por qué está todo el mundo preocupado por una recesión inminente? ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Los retrocesos no se producen muy a menudo, de hecho, el S&P 500 solo ha experimentado 3 retrocesos superiores al 15% desde 2010. Pero la clave aquí es que después de que se produjera cada retroceso o una gran pérdida de ganancias, el mercado logró recuperarse con esfuerzo, volviendo a subir y marcando récords más altos que nunca. Así que, cuando esta reciente caída no parece especialmente importante en comparación con las que ocurrieron en el pasado, está claro que no hay necesidad de alarmarse ante una supuesta recesión. El pasado siempre nos dice que podemos esperar del futuro. Pero esta vez es diferente. El mercado se desplomó y la Reserva Federal no nos protegió. Pero ya no pueden ayudarnos, ahora estamos solos. Este es el mayor reto al que se ha enfrentado la Reserva Federal desde principios de los años 80. La grave inflación es un problema y los expertos afirman que para combatirla, hay que subir los tipos de interés y reducir las ayudas. Esta transición está provocando una venta masiva de acciones en una oleada especulativa. Por ejemplo, Zoom ha bajado más de un 80% desde su precio máximo en octubre de 2020. Pero cuando miras al S&P 500, no está tan claro lo mal que están las cosas. Muchos de los favoritos de los accionistas minoristas bajan sus precios a una quinta parte de lo que eran en 2020, y sin embargo,
El índice más observado del mercado de valores, conocido como el S&P 500, solo ha bajado un 14%. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa esto para la economía? ¿Se está produciendo una tremenda caída del mercado o está ocurriendo algo más? La crisis del 2008 marcó el comienzo de una recesión que el mundo aún no ha olvidado. Lo sabemos porque a los 12 meses de iniciarse, fuimos testigos de cómo uno de sus principales indicadores, el SPI, caía por debajo del 50% de su valor inicial. ¿Podría ser esta vez diferente? Nos dirigimos hacia una trayectoria similar, a punto de enfrentarnos a una recesión que se avecina dentro de solo unos meses. Todo esto sigue siendo tan incierto hoy como desde un principio. Hoy hay pánico en los mercados. ¿Qué mantiene unidos a estos frágiles precios? La respuesta puede resumirse en una palabra: Apple. Aunque las acciones de Apple se han desplomado, cayendo un 14% desde su ganancia máxima, esto es lo único que impide una espiral apocalíptica de la economía. Un gran número de expertos y analistas coinciden en que el reciente informe de ganancias de Apple fue positivo, pero no todo el mundo está de acuerdo, ya que algunos han empezado a expresar sus dudas sobre qué tan cierta es la información que la compañía reporta. Si Apple se hunde, entonces, ¿podrán los inversionistas mantener realmente la cabeza fuera del agua? Solo el tiempo lo dirá. A los directivos de Apple, se les preguntó 3 veces en el último informe de resultados cómo está cambiando la demanda de sus consumidores, y decidieron esquivar la pregunta las 3 veces. Esto es una señal de cómo se está comportando el resto del mercado. Los ejecutivos solo pueden ocultar los daños durante cierto tiempo, antes de que el cambio de comportamiento de los consumidores sea evidente y comience el verdadero dolor. Los pronósticos económicos no suelen ser prometedores, pero Michael Farrelly, economista en jefe de JP Morgan, presentó un panorama sombrío. Predijo una recesión larga y que duraría mucho tiempo, como un choque de trenes que se desarrolla lentamente y que puede llegar a alarmar a todos los inversionistas. Incluso los grandes bancos con grandes reservas y recursos se preocupan por el futuro de la economía. De hecho, JP Morgan ofrece un grave pronóstico económico que podría tener grandes consecuencias para todas las personas que quieran hacer inversiones de cualquier tipo. Por lo tanto, hay que pensar 2 veces antes de entrar en el mercado bursátil. Las predicciones de Michael Farrelly deberían servir de advertencia, porque prácticamente está diciendo que el sufrimiento podría alargarse mucho, después de que se produzca el golpe inicial de la recesión. En una entrevista que se le hizo a Farrelly, el entrevistador habló con un tono de pánico en la voz diciendo: traigamos al economista en jefe de JP Morgan en Estados Unidos, Michael Farrelly, y a Sam Tooley. Empezaré por ti, Michael Farrelly. Es difícil entender que se esté hablando de una recesión, cuando estamos recuperando más de 400,000 puestos de trabajo, y con una tasa de desempleo increíblemente baja, del 3,6%. Entonces, ¿cómo se puede explicar este enigma? Michael expresó su preocupación al decir: creo que la recesión empezará a verse quizás al año que viene, no en los próximos meses. La mayoría de la gente reconoce que el impulso de la economía ahora mismo es bastante favorable. Las cifras de empleo parecen oportunas y fuertes, pero es preocupante. Las condiciones financieras se están endureciendo, las acciones están disminuyendo, los tipos de intereses subiendo y un dólar que está subiendo. Si esto continúa así, los próximos trimestres pueden presentar motivos para considerar una recesión. Hay tensión en el aire, ya que la Reserva Federal ha anunciado que subirá los tipos de interés varias veces, a lo largo del próximo año. Esto sacude al mercado fuertemente, con el índice del dólar saltando a niveles récord. La revalorización del dólar hace que las importaciones sean más baratas, pero al mismo tiempo hace que las exportaciones sean más costosas, y eso pone a Estados Unidos en desventaja para competir con los demás países del mundo. Las empresas estadounidenses se enfrentan ahora a salir al extranjero, donde tendrán dificultades para vender sus productos debido a que las monedas extranjeras no serán tan fuertes como para poder pagar los precios competitivos de los productos americanos. Y por si esto no fuera lo suficientemente preocupante, el sector financiero se enfrenta a un fuerte impacto, ya que la Fed sigue subiendo los intereses sin control. Los tipos hipotecarios están en cuotas históricas, es decir,
A las personas les está costando cada vez más pagar sus hipotecas porque cada vez cuestan más. Y si estas hipotecas siguen subiendo, entonces el mercado inmobiliario se paralizará. El miedo a la estanflación se está apoderando del mercado, lo que significa altas tasas de inflación y desempleo. Este fenómeno económico es un arma de doble filo, por un lado tienes la inflación y por otro la recesión. La subida de los precios ya es perjudicial de por sí, pero si le añadimos una tasa de desempleo elevada y un mal crecimiento, entonces tendremos la receta para el desastre. El entrevistador estaba cada vez más frenético, mientras preguntaba, ¿entonces a qué crees que se debe todo esto? La gran subida que hace la Fed, ¿se debe al miedo a que la Fed cometa un error? ¿La gente no está segura de que la Fed pueda controlar la inflación? ¿Qué otros factores están en juego? Ambos hablaban con ansiedad, y ambos se hacían cada vez más preguntas mientras intentaban dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Se podía notar el pánico en la voz de Michael cuando dijo, sí, la reacción parece un poco dura. Creo que quizás Jerome Powell, el presidente de la Fed, se equivocó al hablar, y quizás algunos lo interpretaron como que no estaba lo suficientemente comprometido con la lucha contra la inflación. Feroli continuó con cautela, pero creo que es una interpretación errónea. Creo que harán lo que tengan que hacer, pero puede que, ya sabes, hubiera elegido otras palabras al hablar sobre la inflación. Meneando la cabeza con ligera duda, Michael explicó que la reacción ha sido un poco extraña, y luego añadió con resignación que la verdad es que el hecho de que los tipos de interés suban en general y el dólar suba, es probablemente el tipo de reacción que la Fed estaba esperando. Michael se esforzó por racionalizar mientras decía, quiero decir que finalmente no están haciendo esto solo por diversión. En realidad quieren endurecer las condiciones financieras y desacelerar el ritmo de crecimiento del gasto en la economía. El señor Feroli está diciendo esencialmente que la Fed nos ha estado mintiendo una vez más. En la última reunión, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que ni siquiera pensaría en subir los intereses hasta los 75 puntos básicos, y algunos ven esta falta de acción como un fracaso de la Fed en su intento de reducir la inflación. Es obvio que la próxima lectura del índice de precios de consumo IPC tendrá un gran impacto en la dirección del mercado en el futuro, especialmente si los niveles de inflación siguen aumentando sin control. Las opciones que se plantean a la Reserva Federal son un gran enigma, ya que pueden verse obligados a elegir entre hundir la economía o dejar que la inflación se descontrole. Suena bastante sencillo, pero las personas no lo sabrán mientras vean a los principales medios de comunicación, ya que muchos prefieren dar pronósticos fuera de la realidad. En cambio, la sencilla solución a los problemas económicos se mantiene en secreto. El sueño de una recuperación suave se desmorona rápidamente cada día, dejando a un solo hombre para que asuma una tarea imposible. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, tendrá lo que puede considerarse como el trabajo más difícil de los Estados Unidos hoy en día, y es el de hacer que nuestra nación sienta un poco de dolor a corto plazo, para evitar un resultado futuro aún peor y desastroso. Todo esto en términos de economía. Es decir, que el bolsillo de los estadounidenses se vea afectado ahora, para que en un futuro pueda recuperarse sin tantos problemas. El choque entre la economía moderna y la costumbre de los norteamericanos al usar su dinero, dificulta el trabajo de Powell, quien ahora trabaja pensando en suavizar un desastre venidero, pero que también tiene que evitar el peligro público y el malestar social, durante este duro periodo que será causado por unos tiempos difíciles. Lo que obligará a Jerome Powell a tomar una decisión rápida y a una maniobra cuidadosa de gran magnitud. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.